¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas parecen tener una influencia magnética sobre los demás? ¿Sientes curiosidad por desentrañar los secretos que se esconden detrás de las decisiones que tomamos y cómo, a veces, estas decisiones parecen estar guiadas por hilos invisibles? En Audiomentores, exploramos las profundidades de la mente humana para ofrecerte herramientas poderosas que te permitan comprender mejor el mundo que te rodea y, lo más importante, comprenderte mejor a ti mismo. Hoy, te invitamos a embarcarte en un viaje fascinante a través de las intrincadas sendas de la persuasión y la influencia, desvelando los trucos psicológicos de alto nivel que dan forma a nuestras interacciones y decisiones. La psicología de la manipulación mental no es solo un libro, es una llave que abre la puerta a la comprensión de las dinámicas de poder, la persuasión sutil y las estrategias psicológicas que, consciente o inconscientemente, se despliegan en nuestra vida diaria. Al sumergirte en sus páginas, adquirirás una perspectiva valiosa para protegerte de influencias no deseadas y, al mismo tiempo, desarrollar una comprensión ética de cómo la persuasión puede utilizarse para el bien. Si valoras el contenido que te ofrecemos en Audiomentores y deseas seguir explorando los fascinantes laberintos de la mente humana, te invitamos a apoyar nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad que te empodera y enriquece tu comprensión del mundo. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Capítulo 1. Los fundamentos de la influencia, más allá de la coerción. Para adentrarnos en el complejo mundo de la manipulación mental, primero debemos establecer una base sólida comprendiendo la naturaleza fundamental de la influencia. A menudo, confundimos influencia con coerción o fuerza bruta. Sin embargo, la verdadera influencia opera en un nivel mucho más sutil, apelando a nuestros deseos, necesidades, creencias y vulnerabilidades psicológicas. La influencia, en su esencia, es la capacidad de afectar el comportamiento o las actitudes de otra persona. A diferencia de la coerción, que se basa en la amenaza o el castigo, la influencia busca generar un cambio voluntario en el pensamiento o la acción. Este cambio puede lograrse a través de una variedad de tácticas psicológicas que exploraremos a lo largo de este libro. Es crucial entender que la influencia no es intrínsecamente negativa. De hecho, es una parte fundamental de la interacción social. Padres que influyen en sus hijos para que aprendan valores importantes, líderes que inspiran a sus equipos hacia un objetivo común, y amigos que se animan mutuamente son ejemplos de la influencia en acción. El punto de inflexión donde la influencia se convierte en manipulación radica en la intención y las consecuencias de su aplicación. La manipulación mental, por otro lado, implica el uso estratégico de la influencia para explotar las debilidades psicológicas de otra persona en beneficio propio, a menudo sin el consentimiento pleno o la conciencia de la víctima. Comprender los mecanismos subyacentes de la influencia es el primer paso esencial para identificar y protegernos de las tácticas manipuladoras. En este capítulo, exploraremos algunos de los principios psicológicos fundamentales que subyacen a la influencia, sentando las bases para comprender las técnicas de manipulación más avanzadas que analizaremos en los capítulos posteriores. Estos principios incluyen la reciprocidad, la tendencia humana a devolver favores o concesiones; la escasez, el principio de que las oportunidades parecen más valiosas cuando son limitadas; la autoridad, la inclinación a obedecer a figuras de autoridad legítima; la coherencia, el deseo de mantener nuestras creencias y comportamientos consistentes; la simpatía, la propensión a ser influenciados por personas que nos agradan; la prueba social, la tendencia a mirar el comportamiento de los demás para determinar qué es correcto. Al comprender cómo operan estos principios en nuestra vida diaria, estaremos mejor equipados para discernir cuando se están utilizando de manera ética y cuando se están explotando con fines manipuladores. Este conocimiento es el escudo fundamental contra las tácticas de manipulación mental. Capítulo 2. El poder sutil de la reciprocidad. Sembrando obligación inconsciente. Después de comprender los fundamentos de la influencia, es crucial adentrarnos en uno de los principios psicológicos más poderosos y omnipresentes, la reciprocidad. En su forma más simple, la reciprocidad es la norma social que nos impulsa a devolver favores, regalos o concesiones que hemos recibido de otros. Esta regla, profundamente arraigada en la mayoría de las culturas humanas, juega un papel fundamental en el mantenimiento de la cooperación y la cohesión social. Sin embargo, también puede ser una herramienta excepcionalmente eficaz en manos de quienes buscan influir o, en el peor de los casos, manipular. La base evolutiva y social de la reciprocidad. La reciprocidad no es simplemente una cortesía social, tiene raíces evolutivas profundas. En sociedades primitivas, la capacidad de compartir recursos y favores, con la expectativa de una retribución futura, aumentaba las posibilidades de supervivencia del grupo y de los individuos.
Aquellos que no correspondían a los favores podían ser excluidos, lo que disminuía sus oportunidades de recibir ayuda en momentos de necesidad. Con el tiempo, esta tendencia se internalizó como una norma social poderosa. Sentimos una obligación intrínseca de devolver lo que hemos recibido. Esta sensación de deuda puede ser sutil pero muy influyente, a menudo llevándonos a aceptar solicitudes que de otra manera rechazaríamos. ¿Cómo se manifiesta la reciprocidad en la vida cotidiana? La reciprocidad se manifiesta en innumerables situaciones cotidianas. Regalos y favores. Si un amigo te invita a cenar, es probable que sientas la necesidad de invitarlo a la tuya en el futuro. Si un compañero de trabajo te ayuda con una tarea, te sentirás más inclinado a ofrecerle tu ayuda cuando la necesite. Muestras gratis y degustaciones. Las empresas a menudo ofrecen muestras gratuitas de sus productos. Esta pequeña acción desencadena el principio de reciprocidad, haciendo que los consumidores se sientan más inclinados a comprar el producto, incluso si no lo necesitaban particularmente. Concesiones. La técnica de la puerta en la cara se basa en la reciprocidad. Se presenta una solicitud grande y probablemente rechazada, seguida de una solicitud más pequeña y razonable. La persona que rechaza la primera solicitud a menudo se siente obligada a aceptar la segunda, viéndola como una concesión por parte del solicitante. El lado oscuro de la reciprocidad, la manipulación estratégica. La belleza y la eficacia de la reciprocidad radican en su naturaleza a menudo inconsciente. Respondemos a los actos de otros sin una deliberación profunda. Los manipuladores astutos explotan esta tendencia inherente para obtener beneficios que de otra manera no conseguirían. Aquí es donde la influencia se cruza con la manipulación. En lugar de ofrecer un favor genuino dentro de una relación equitativa, el manipulador ofrece un obsequio o un favor con la intención oculta de generar una deuda que luego explotará. La víctima, sintiéndose obligada por la norma de la reciprocidad, es más propensa a ceder a solicitudes que podrían ser perjudiciales para sus intereses. Tácticas de manipulación basadas en la reciprocidad. El regalo estratégico. Un vendedor puede ofrecer un pequeño obsequio o un servicio aparentemente gratuito. Este gesto, aunque de bajo costo para el vendedor, puede generar en el cliente un sentimiento de obligación que lo incline a realizar una compra. La invitación desinteresada. Alguien podría invitarte a un evento o ofrecerte ayuda con una tarea menor, no por genuina amabilidad, sino para crear una sensación de deuda que luego utilizará para pedirte un favor mucho mayor. La concesión falsa. Un manipulador podría hacer una demanda extrema que sabe que será rechazada, para luego hacer una demanda menor que parece una concesión. La víctima, sintiéndose aliviada y percibiendo un compromiso por parte del manipulador, es más probable que acceda a esta segunda solicitud. El intercambio desigual. El manipulador ofrece un pequeño favor o información, esperando a cambio un favor mucho mayor o información confidencial. La víctima, sintiéndose en deuda por la pequeña ayuda inicial, puede sentirse presionada a corresponder de manera desproporcionada. Cómo protegerse de la manipulación basada en la reciprocidad. La clave para defenderse de la manipulación basada en la reciprocidad radica en desarrollar la conciencia y la capacidad de discernimiento. Aquí hay algunas estrategias importantes. Reconocer la intención. Pregúntate cuál es la verdadera motivación detrás del favor o el regalo. ¿Parece genuino y desinteresado, o hay una sensación subyacente de expectativa o presión? Evaluar la proporcionalidad. ¿La solicitud que se te hace es proporcional al favor que recibiste? Un pequeño gesto no debería generar una obligación enorme. No sentirse obligado inmediatamente. Tómate tu tiempo para evaluar la situación. No te sientas presionado a corresponder de inmediato. Diferenciar favores genuinos de tácticas. Aprende a distinguir entre actos de amabilidad genuina y maniobras estratégicas diseñadas para manipularte. Las relaciones saludables se basan en el dar y recibir mutuo sin expectativas ocultas. Estar preparado para rechazar. Si sientes que se está explotando el principio de reciprocidad, no dudes en rechazar la solicitud, incluso si sientes una ligera incomodidad. No estás obligado a corresponder favores que se ofrecen con intenciones manipuladoras. Analizar el contexto. Considera la relación que tienes con la persona que ofrece el favor. ¿Es una relación basada en la confianza y la reciprocidad mutua, o hay un historial de comportamiento manipulador? Comprender el poder sutil de la reciprocidad y cómo puede ser utilizado como una herramienta de manipulación es un paso crucial para fortalecer tu resiliencia psicológica. Al desarrollar la conciencia y la capacidad de discernimiento, puedes protegerte de caer en las trampas de la obligación inconsciente y mantener el control sobre tus decisiones. Capítulo 3. El poder de la coherencia y el compromiso, atrapados en nuestras propias palabras y acciones. Tras explorar la influencia de la reciprocidad, nos adentramos ahora en otro principio psicológico profundamente arraigado, el deseo de coherencia y el valor que otorgamos al compromiso.
Los seres humanos tenemos una fuerte necesidad de que nuestras creencias, valores, actitudes y comportamientos sean consistentes entre sí. Esta búsqueda de coherencia nos proporciona una sensación de estabilidad, predictibilidad y congruencia interna. Sin embargo, esta misma necesidad puede ser explotada hábilmente por los manipuladores para influir en nuestras decisiones y acciones. La necesidad psicológica de coherencia. La coherencia es altamente valorada en la mayoría de las sociedades. Las personas que actúan de manera consistente son percibidas como más racionales, confiables y estables. La inconsistencia, por otro lado, puede generar sentimientos de incomodidad, confusión e incluso desconfianza tanto en nosotros mismos como en los demás. Para evitar esta disonancia cognitiva, el malestar que surge al mantener creencias o comportamientos contradictorios, tendemos a alinear nuestras acciones futuras con nuestros compromisos pasados. El poder vinculante del compromiso. Cuando tomamos una decisión o asumimos un compromiso, especialmente si lo hacemos públicamente o por escrito, sentimos una fuerte presión para actuar de manera coherente con esa decisión inicial. Este compromiso inicial, aunque parezca pequeño o insignificante, puede tener un impacto profundo en nuestras acciones posteriores, incluso llevándonos a realizar comportamientos que de otra manera evitaríamos. ¿Cómo se manifiesta la coherencia y el compromiso en la vida diaria? Observamos el principio de coherencia y compromiso en funcionamiento constantemente. Promesas y acuerdos. Una vez que hemos dado nuestra palabra o firmado un acuerdo, nos sentimos obligados a cumplirlo, incluso si las circunstancias cambian o si la decisión inicial ya no nos parece tan atractiva. Declaraciones públicas. Si expresamos públicamente una opinión o una creencia, es más probable que actuemos de manera coherente con esa declaración en el futuro, para mantener una imagen de coherencia ante los demás. Pequeños pasos iniciales. Las técnicas de venta a menudo comienzan con una pequeña solicitud que es fácil de aceptar. Una vez que el cliente ha dado este primer paso, por ejemplo, aceptar una demostración gratuita o completar un formulario, es más probable que acceda a solicitudes mayores en el futuro. En un intento de ser coherente con su acción inicial. Identificación con grupos. Cuando nos identificamos con un grupo o una causa, tendemos a adoptar las creencias y los comportamientos de ese grupo para mantener la coherencia con nuestra identidad. El lado oscuro. La manipulación a través del compromiso y la coherencia. Los manipuladores son maestros en el arte de obtener un compromiso inicial, incluso pequeño, sabiendo que esto aumentará la probabilidad de que la víctima acceda a solicitudes mayores posteriormente. Esta táctica se conoce como la técnica del pie en la puerta. Tácticas de manipulación basadas en el compromiso y la coherencia. La técnica del pie en la puerta se comienza con una pequeña solicitud que es casi seguro que será aceptada. Una vez que la persona ha accedido a esta pequeña petición, se siente más comprometida con la causa o la persona que la hizo, lo que aumenta la probabilidad de que acceda a una solicitud mayor relacionada. Por ejemplo, pedir a alguien que firme una pequeña petición para una causa benéfica puede hacer que sea más probable que done dinero a esa causa más adelante. La escalada del compromiso se induce a la víctima a tomar una serie de decisiones o acciones pequeñas que, individualmente, pueden parecer insignificantes. Sin embargo, estas acciones gradualmente la comprometen en un curso de acción más grande y potencialmente perjudicial, del cual le resulta difícil retirarse debido a la necesidad de ser coherente con sus pasos anteriores. El cebo y cambio. Se ofrece una oferta muy atractiva, el cebo, para conseguir un compromiso inicial. Una vez que la persona está comprometida, por ejemplo, ha dedicado tiempo y energía, la oferta inicial se retira o se vuelve menos atractiva, el cambio. Pero la persona a menudo sigue adelante con la compra o la acción debido a su compromiso inicial. Explotar la identidad y los valores. Los manipuladores pueden apelar a los valores o la identidad de la víctima para obtener un compromiso. Por ejemplo, podrían decir, como persona considerada y solidaria, seguramente estará de acuerdo con. Una vez que la víctima se identifica con ese valor, se siente presionada a actuar de manera coherente con él. Hacer compromisos públicos. Los manipuladores pueden intentar que la víctima haga un compromiso públicamente, ya que la presión social para ser coherente con las declaraciones públicas es muy fuerte. Cómo protegerse de la manipulación basada en el compromiso y la coherencia. Para evitar caer en las trampas de la manipulación basada en el compromiso y la coherencia, es fundamental desarrollar la autoconciencia y la capacidad de evaluar críticamente nuestras decisiones. Ser consciente de los compromisos iniciales. Presta atención a las pequeñas solicitudes que aceptas. Pregúntate si este pequeño paso podría llevarte por un camino que realmente no deseas seguir. Evaluar la racionalidad de los compromisos pasados. No te sientas obligado a seguir un curso de acción solo porque lo iniciaste. Reevalúa tus decisiones a la luz de nueva información o cambios en tus circunstancias. ¿Sigue siendo la decisión correcta ahora? Reconocer la disonancia cognitiva.
Presta atención a los sentimientos de incomodidad que surgen cuando tus acciones no se alinean con tus creencias o valores. Utiliza esta sensación como una señal de alerta para reevaluar tus compromisos. Mantener la flexibilidad. Está bien cambiar de opinión o retractarse de un compromiso si descubres que no es lo correcto para ti. La coherencia a toda costa puede ser perjudicial. Cuestionar las motivaciones. Pregúntate por qué alguien está tratando de obtener un pequeño compromiso de ti. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Hay una posible escalada en las solicitudes? Escuchar tu intuición. Si algo te parece mal o sientes que te están presionando para ser coherente con algo que no te convence, confía en tu instinto. El principio de coherencia y compromiso es una fuerza poderosa que da estructura a nuestras vidas. Sin embargo, comprender cómo se puede explotar esta necesidad psicológica nos permite ser más conscientes de las tácticas manipuladoras y proteger nuestra autonomía en la toma de decisiones. Capítulo 4. El poder de la prueba social. Cuando seguimos la multitud, incluso hacia el error. Después de examinar la influencia de la reciprocidad y la coherencia, nos enfocamos ahora en un principio psicológico fundamental que guía gran parte de nuestro comportamiento, la prueba social. En esencia, la prueba social es la tendencia a mirar el comportamiento de los demás para determinar qué es correcto, apropiado o deseable en una situación específica. Especialmente en situaciones ambiguas o desconocidas, asumimos que las acciones de quienes nos rodean reflejan el comportamiento correcto a seguir. Si bien esta tendencia a menudo nos sirve bien, permitiéndonos aprender normas sociales y tomar decisiones eficientes, también puede ser explotada de manera efectiva por los manipuladores. La base psicológica de la prueba social. La prueba social tiene raíces profundas en nuestra necesidad de pertenencia y aceptación social. Desde una perspectiva evolutiva, seguir al grupo a menudo aumentaba las posibilidades de supervivencia. Si todos huían de un peligro, era prudente hacer lo mismo sin cuestionar. Esta predisposición a confiar en la sabiduría de la multitud persiste en la actualidad. Además, en situaciones ambiguas donde no estamos seguros de cómo actuar, observar a los demás nos proporciona información valiosa y reduce la incertidumbre. Asumimos que, si muchas personas están haciendo algo, probablemente sea lo correcto o lo más efectivo. ¿Cómo se manifiesta la prueba social en la vida cotidiana? La prueba social influye en una amplia gama de nuestros comportamientos y decisiones. Moda y tendencias. Seguimos las tendencias de moda, las preferencias musicales y los estilos de vida que son populares entre nuestros grupos de referencia. Opiniones y creencias. A menudo adoptamos las opiniones y creencias que son predominantes en nuestro círculo social, nuestra comunidad o nuestra cultura. Comportamiento en lugares públicos. En situaciones nuevas, como un restaurante o un evento, observamos cómo se comportan los demás para saber qué es apropiado. Decisiones de compra. Las reseñas de productos, los testimonios de clientes y las listas de los más vendidos influyen en nuestras decisiones de compra, ya que asumimos que si muchos otros han tenido una experiencia positiva con un producto, nosotros también la tendremos. Reacciones en emergencias. Trágicamente, en situaciones de emergencia, la falta de acción por parte de los demás puede llevar a la inacción colectiva, ya que cada individuo espera a ver qué hacen los demás, asumiendo que su pasividad indica que no hay peligro real. El lado oscuro, la manipulación a través de la prueba social. Los manipuladores astutos comprenden el poder de la prueba social y la utilizan para influir en las creencias y el comportamiento de sus víctimas. Al crear la ilusión de que una determinada idea o acción es popular, aceptada o común, pueden persuadir a otros para que la adopten sin un análisis crítico. Tácticas de manipulación basadas en la prueba social. El aplauso falso o risas enlatadas. En presentaciones o programas de televisión, se utilizan aplausos o risas pregrabadas para indicar al público cómo debe reaccionar, creando una sensación de aprobación generalizada que puede influir en la percepción y el disfrute. Los testimonios falsos o inflados. Los manipuladores pueden utilizar testimonios de personas falsas o exagerar el número de personas que respaldan una idea, un producto o un servicio para crear la impresión de popularidad y aceptación. La mayoría silenciosa. Se presenta una opinión minoritaria como si fuera la de la mayoría silenciosa, sugiriendo que muchas personas comparten esa opinión, pero no la expresan públicamente, lo que puede influir en otros para que la adopten por temor a estar en desacuerdo con la supuesta mayoría. El efecto banda de carro. Bandwagon effect se anima a las personas a unirse a una tendencia o a apoyar una idea simplemente porque muchos otros lo están haciendo, apelando al deseo de no quedarse atrás o de formar parte del grupo. Crear comunidades o seguidores artificiales. Los manipuladores pueden inflar artificialmente el número de seguidores en redes sociales o crear comunidades en línea falsas para dar la impresión de popularidad y credibilidad.
Utilizar influencers o líderes de opinión falsos. Se paga a personas para que promocionen un producto o una idea, presentándolos como figuras de autoridad o personas populares cuya opinión debe ser seguida. Cómo protegerse de la manipulación basada en la prueba social. Para resistir la influencia manipuladora de la prueba social, es crucial desarrollar el pensamiento crítico y la independencia de juicio. Ser consciente de la presión del grupo. Reconoce cuando estás sintiendo presión para conformarte a las opiniones o comportamientos de los demás. Pregúntate si tu adhesión se basa en tu propio análisis o simplemente en el deseo de encajar. Evaluar la fuente de la prueba. Cuestiona la legitimidad y la representatividad de la multitud que se presenta como evidencia. ¿Quiénes son estas personas? ¿Tienen algún interés personal en promover una determinada idea o acción? Buscar información independiente. No te bases únicamente en lo que hacen o dicen los demás. Busca información de fuentes diversas y confiables para formar tu propia opinión. Confiar en tu propio juicio. Recuerda que la popularidad de una idea no necesariamente la hace correcta o beneficiosa. Confía en tu propio razonamiento y en tus valores. Estar dispuesto a ser diferente. No tengas miedo de ir en contra de la corriente si crees que es lo correcto. La verdadera convicción a menudo implica desafiar la opinión popular. Analizar los incentivos. Pregúntate quién se beneficia de que sigas a la multitud. ¿Hay alguien que tenga un interés en manipular la percepción de la opinión pública? El principio de la prueba social es una poderosa fuerza que moldea nuestro mundo. Al comprender cómo funciona y cómo puede ser manipulado, podemos desarrollar una mayor conciencia de su influencia y tomar decisiones más informadas y autónomas. Capítulo 5. El hechizo de la autoridad, obediencia ciega y sus peligros. Después de examinar el poder de la prueba social, dirigimos nuestra atención a otra influencia extraordinariamente poderosa en el comportamiento humano, la autoridad. Desde una edad temprana, se nos enseña a respetar y obedecer a las figuras de autoridad, ya sean padres, maestros, policías, médicos o líderes. Esta tendencia a la obediencia, aunque esencial para el funcionamiento de la sociedad y el mantenimiento del orden, puede ser explotada de manera insidiosa por los manipuladores para lograr sus propios fines. La internalización del respeto por la autoridad. La obediencia a la autoridad se inculca en nosotros a través de la socialización. Aprendemos que las figuras de autoridad poseen conocimientos, experiencia o legitimidad, y que seguir sus directrices generalmente conduce a resultados positivos o evita consecuencias negativas. Esta internalización del respeto por la autoridad se convierte en una respuesta automática en muchas situaciones. La autoridad puede manifestarse de diversas formas. Autoridad legítima, basada en un cargo o posición reconocida, por ejemplo, un juez, un oficial de policía. Autoridad de conocimiento o experiencia, basada en la pericia o la información que posee una persona, por ejemplo, un médico, un científico. Autoridad simbólica, basada en símbolos externos de autoridad, como uniformes, títulos o estatus social. El experimento de Milgram, una lección perturbadora. Uno de los estudios más impactantes y éticamente controvertidos sobre la obediencia a la autoridad fue el experimento de Stanley Milgram. En este experimento, se les pedía a los participantes que administraran descargas eléctricas de intensidad creciente a un aprendiz, que en realidad era un actor, cada vez que cometía un error en una tarea de aprendizaje. Lo sorprendente fue el alto porcentaje de participantes que continuaron administrando descargas hasta niveles peligrosos e incluso letales simplemente porque una figura de autoridad, el experimentador con bata de laboratorio, se lo ordenaba, a pesar de las evidentes señales de angustia del aprendiz. El experimento de Milgram reveló la asombrosa disposición de las personas a obedecer a la autoridad, incluso cuando sus propias conciencias les indicaban lo contrario. Esta obediencia ciega puede tener consecuencias devastadoras y es una herramienta poderosa en manos de quienes buscan manipular. ¿Cómo se manifiesta la autoridad en la vida cotidiana? La influencia de la autoridad es omnipresente en nuestra vida diaria. Consejos médicos. Tendemos a seguir las recomendaciones de los médicos debido a su autoridad basada en el conocimiento y la experiencia. Instrucciones de la policía. Obedecemos las indicaciones de los oficiales de policía debido a su autoridad legítima. Recomendaciones de expertos. Confiamos en las opiniones de expertos en diversos campos, por ejemplo, asesores financieros, consultores técnicos. Publicidad con figuras de autoridad. Las empresas a menudo utilizan médicos, científicos o celebridades, vistas como figuras de autoridad en ciertos ámbitos, para promocionar sus productos. El lado oscuro, la manipulación a través de la autoridad. Los manipuladores explotan nuestra tendencia a obedecer a la autoridad de diversas maneras, a menudo sin poseer una autoridad legítima o utilizando símbolos de autoridad para influir en sus víctimas.
Tácticas de manipulación basadas en la autoridad. Utilizar títulos impresionantes pero vacíos. Los manipuladores pueden inventar o exagerar sus títulos y credenciales para parecer más autorizados de lo que realmente son. Vestir el uniforme. El uso de uniformes o vestimenta formal puede conferir una apariencia de autoridad, incluso si la persona no tiene un cargo legítimo. Pensemos en los estafadores que se visten como técnicos o inspectores para ganar acceso a propiedades. Hablar con jerga especializada. El uso de un lenguaje técnico o especializado puede intimidar a otros y hacer que parezcan más conocedores y autorizados. Citar fuentes autorizadas falsas o distorsionadas. Los manipuladores pueden referirse a estudios inexistentes o tergiversar las conclusiones de investigaciones reales para respaldar sus afirmaciones. Asociarse con símbolos de autoridad, mostrar diplomas falsos, trabajar en oficinas prestigiosas, incluso si no tienen un cargo relevante, o asociarse con personas que sí tienen autoridad puede aumentar la percepción de su propia autoridad. La táctica del experto. Presentarse como un experto en un tema específico, incluso sin tener la calificación adecuada, puede influir en las decisiones de otros que carecen de ese conocimiento. Cómo protegerse de la manipulación basada en la autoridad. Para evitar ser víctimas de la manipulación basada en la autoridad, es crucial desarrollar un enfoque crítico y cuestionador. Cuestionar la legitimidad de la autoridad. No asumas automáticamente que alguien tiene la autoridad que afirma tener. Verifica sus credenciales y su posición. Evaluar la pericia real. ¿La persona realmente tiene el conocimiento y la experiencia relevantes para el tema en cuestión? No te dejes impresionar solo por la jerga o la apariencia. Considerar la relevancia de la autoridad. La autoridad en un campo no necesariamente se traduce en autoridad en otro. Un médico puede ser una autoridad en medicina, pero no necesariamente en finanzas. Buscar información independiente. No te bases únicamente en la palabra de una figura de autoridad. Busca otras fuentes de información y forma tu propio juicio. Estar consciente de los símbolos de autoridad. Reconoce que los uniformes, los títulos y los símbolos de estatus pueden ser utilizados para manipular la percepción de autoridad. No te dejes influir únicamente por estas apariencias externas. Preguntar por qué. No dudes en preguntar por las razones detrás de las órdenes o las recomendaciones. Una autoridad legítima debería poder explicar su razonamiento. Confiar en tu propia conciencia. Si una orden o una recomendación de una figura de autoridad te parece moralmente incorrecta o va en contra de tu sentido común, no dudes en cuestionarla o incluso desobedecerla. El respeto por la autoridad es un componente esencial de una sociedad funcional, pero la obediencia ciega puede tener consecuencias peligrosas. Al desarrollar un enfoque crítico y cuestionador hacia las figuras de autoridad, podemos protegernos de la manipulación y tomar decisiones más informadas y autónomas. Capítulo 6. El poder de la simpatía, cuando el agrado abre las puertas a la influencia. Después de analizar la fuerza de la autoridad, nos adentramos ahora en un principio de influencia más sutil pero igualmente poderoso, la simpatía o el agrado. Tendemos a ser más propensos a decir sí a las solicitudes de personas que nos gustan, nos resultan atractivas o con las que sentimos una conexión. Este principio, basado en la atracción interpersonal y la afinidad, puede ser una herramienta muy eficaz en manos de quienes buscan persuadir o manipular. Las fuentes de la simpatía. ¿Qué hace que nos guste a alguien? La investigación psicológica ha identificado varios factores clave que contribuyen al agrado. Atractivo físico. Las personas atractivas tienden a ser percibidas de manera más positiva y a generar más simpatía. Esta halo effect hace que también se les atribuyan otras cualidades deseables, como inteligencia, honestidad y amabilidad. Similitud. Nos gustan las personas que son similares a nosotros en términos de opiniones, valores, intereses, antecedentes o incluso estilo de vestir. La similitud crea una sensación de conexión y familiaridad. Elogios y cumplidos. Nos agrada que nos elogien y nos hagan sentir bien. Incluso cuando los cumplidos no son completamente sinceros, pueden aumentar la simpatía. Cooperación. Nos gustan las personas que cooperan con nosotros hacia un objetivo común. El trabajo en equipo y la colaboración fomentan sentimientos positivos. Asociación. Tendemos a transferir nuestros sentimientos hacia algo a las personas que están asociadas con ello. Por ejemplo, si nos gusta un determinado grupo o marca, podemos sentir una mayor simpatía por las personas que están conectadas con él. ¿Cómo se manifiesta la simpatía en la vida cotidiana? El principio de la simpatía influye en numerosas interacciones. Ventas. Los vendedores a menudo intentan establecer una conexión personal con los clientes, encontrando puntos en común, elogiándolos o siendo amables y serviciales para aumentar la probabilidad de una venta. Relaciones personales. Elegimos amigos y parejas que nos agradan y con quienes sentimos afinidad. Negociaciones. Es más probable que lleguemos a acuerdos con personas que nos caen bien y en las que confiamos. Política. Los políticos a menudo
menudo intentan proyectar una imagen amigable y cercana para ganarse el apoyo de los votantes. El lado oscuro, la manipulación a través de la simpatía. Los manipuladores son expertos en cultivar la simpatía para bajar nuestras defensas y hacernos más susceptibles a sus solicitudes. Pueden utilizar diversas tácticas para lograr que les agrademos, incluso de manera artificial o insincera. Tácticas de manipulación basadas en la simpatía. Fingir similitud. Un manipulador puede observar tus intereses, opiniones o antecedentes y luego pretender compartirlos para crear una sensación de conexión y confianza. Utilizar el atractivo físico. Los manipuladores pueden usar su atractivo físico para encantar y persuadir a sus víctimas. Bombardeo de elogios. Lovebombing. Alguien puede inundarte con halagos y atenciones tempranamente en una relación para ganarse rápidamente tu afecto y confianza, creando una sensación de deuda emocional. Mostrar vulnerabilidad falsa. Un manipulador puede fingir debilidad o compartir problemas personales para despertar tu empatía y hacer que te sientas obligado a ayudarlo. Crear una conexión instantánea artificial. Pueden intentar generar una sensación de intimidad o entendimiento profundo de manera rápida y superficial para manipular tus emociones. Apelar a la víctima. Presentarse como una víctima de circunstancias injustas puede generar simpatía y hacer que otros se sientan obligados a ayudar, incluso si la historia no es del todo cierta. Utilizar el humor. El humor puede ser una herramienta poderosa para generar simpatía y bajar las defensas de los demás. Un manipulador puede usar el humor para distraer o para hacer que sus solicitudes parezcan menos serias. Cómo protegerse de la manipulación basada en la simpatía. Para evitar ser influenciados indebidamente por la simpatía, es importante mantener una perspectiva objetiva y ser consciente de las tácticas que se pueden utilizar. Estar alerta a la simpatía rápida e intensa. Desconfía de las personas que intentan generar una conexión emocional demasiado rápido o que te halagan de manera excesiva al poco tiempo de conocerte. Separar la persona de la solicitud. Intenta evaluar la solicitud en sí misma, independientemente de si te agrada o no la persona que la hace. Pregúntate si aceptarías la misma solicitud de alguien que no te cayera bien. Analizar las motivaciones. Pregúntate por qué esta persona está siendo tan amable o está tratando de establecer una conexión contigo. ¿Hay alguna solicitud o favor implícito? Buscar inconsistencias. Presta atención a las inconsistencias entre las palabras y las acciones de la persona. La simpatía genuina suele ir acompañada de comportamientos coherentes. Confiar en tu intuición. Si algo te hace sentir incómodo o sospechoso acerca de la amabilidad de alguien, confía en tus instintos. Tomarse tiempo para decidir. No te sientas presionado a tomar una decisión de inmediato solo porque te agrada la persona que te la pide. Tómate tu tiempo para reflexionar. Ser consciente de tus propias debilidades. Reconoce qué tipo de personas o tácticas tienden a generar más simpatía en ti y sé especialmente cauteloso en esas situaciones. El principio de la simpatía es una fuerza poderosa que facilita las interacciones sociales positivas. Sin embargo, ser conscientes de cómo se puede manipular este principio nos permite construir defensas contra aquellos que buscan explotar nuestra inclinación natural a decir sí a quienes nos agradan. Capítulo 7. El poder de la escasez, cuando la rareza despierta el deseo irresistible. Después de explorar la influencia de la simpatía, nos adentramos en otro principio psicológico fundamental que afecta profundamente nuestras decisiones, la escasez. La idea de que algo es limitado, raro o está a punto de desaparecer puede generar un deseo intenso y urgente de poseerlo o de actuar rápidamente para no perder la oportunidad. Este principio, arraigado en nuestra aversión a la pérdida, es una herramienta poderosa en manos de quienes buscan persuadir o manipular. La psicología de la pérdida y la limitación. Los seres humanos estamos inherentemente más motivados por el miedo a perder algo que por la perspectiva de ganar algo de igual valor. Esta aversión a la pérdida hace que la escasez sea un motivador psicológico muy eficaz. Cuando percibimos que algo escasea, ya sea tiempo, cantidad o disponibilidad, su valor percibido aumenta automáticamente. La idea de que podríamos perder la oportunidad de obtenerlo desencadena una respuesta emocional que puede nublar nuestro juicio racional. Las dos formas principales de escasez. Cantidad limitada, cuando se nos informa que solo queda una cierta cantidad de un producto o servicio, o que solo un número limitado de personas tendrá acceso a una oferta especial. Percibimos ese artículo como más valioso y deseable. Tiempo limitado. Las ofertas por tiempo limitado, las ventas flash o las fechas de cierre inminentes crean una sensación de urgencia que nos impulsa a tomar decisiones rápidas para no perder la oportunidad. ¿Cómo se manifiesta la escasez en la vida cotidiana? Observamos el principio de la escasez en acción constantemente. Ofertas por tiempo limitado. Solo por hoy, la oferta termina el domingo,
Estas frases crean una sensación de urgencia para que los consumidores actúen rápidamente. Ediciones limitadas y coleccionables. Los productos de edición limitada o los artículos de coleccionista a menudo tienen un precio más alto y generan un mayor interés debido a su rareza percibida. Pocos artículos en stock. Los mensajes que indican que quedan pocos artículos en inventario pueden impulsar a los compradores indecisos a realizar una compra por temor a que se agoten. Acceso exclusivo. La promesa de acceso exclusivo a un evento, un producto o una información para un grupo limitado de personas puede aumentar su atractivo. Subastas. El formato de subasta explota el principio de la escasez al crear una competencia por un artículo único, donde la posibilidad de perderlo ante otro postor intensifica el deseo de ganarlo. El lado oscuro. La manipulación a través de la escasez. Los manipuladores son maestros en el arte de crear una sensación artificial de escasez para presionar a sus víctimas a tomar decisiones rápidas y a menudo desfavorables. Tácticas de manipulación basadas en la escasez. La táctica del último que queda. Un vendedor puede afirmar que solo queda un artículo de un producto en particular, incluso si no es cierto, para presionar al cliente a comprarlo inmediatamente. La táctica de la oportunidad que se va. Se presenta una oferta como válida solo por un tiempo muy limitado, sin una razón lógica para la limitación, creando una urgencia artificial. Crear una demanda artificial. Los manipuladores pueden generar la ilusión de una alta demanda para un producto o servicio, haciendo que parezca escaso y deseable, incluso si no lo es. Esto se puede lograr a través de reseñas falsas, testimonios inflados o la creación de listas de espera artificiales. La táctica del acceso exclusivo falso. Se ofrece a la víctima la oportunidad de formar parte de un grupo exclusivo o de acceder a una oferta especial por un tiempo limitado, con el objetivo de obtener algo a cambio: información, dinero, compromiso. El goteo de información estratégico. Se revela información importante gradualmente, creando una sensación de que la información completa es escasa y solo se obtendrá si se cumplen ciertas condiciones. La táctica del amigo que tiene una oferta. Un manipulador puede afirmar tener acceso a una oferta especial o a un recurso limitado a través de un contacto, creando una sensación de escasez y urgencia para que la víctima aproveche la oportunidad. Cómo protegerse de la manipulación basada en la escasez. Para evitar ser víctimas de la manipulación basada en la escasez, es fundamental mantener la calma y aplicar el pensamiento crítico. Reconocer la respuesta emocional. Sé consciente de la sensación de urgencia y ansiedad que surge cuando percibes escasez. Intenta separar esta respuesta emocional de una evaluación racional de la situación. Preguntarse por qué la escasez. Cuestiona la razón detrás de la limitación. ¿Es una escasez genuina basada en la producción o la disponibilidad, o es una restricción artificial creada para presionar? Evaluar la necesidad real. Pregúntate si realmente necesitas o deseas el artículo o la oportunidad, independientemente de su disponibilidad. No dejes que el miedo a perderte algo te impulse a una compra o decisión impulsiva. Considerar las consecuencias de la inacción. ¿Qué pasaría realmente si no aprovechas esta oportunidad ahora? ¿Es tan grave la posible pérdida como te la están presentando? Buscar comparaciones. Si se trata de un producto o servicio, investiga si hay alternativas disponibles y cuáles son sus precios y condiciones. La escasez de una opción no significa que no haya otras igualmente buenas o mejores. No dejarse presionar por el tiempo. Los manipuladores a menudo crean plazos artificiales para evitar que pienses con claridad. Tómate tu tiempo para reflexionar antes de tomar una decisión, incluso si te dicen que la oferta está a punto de expirar. Confiar en tu intuición. Si una oferta que se presenta como escasa te genera desconfianza o te parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. El principio de la escasez es una poderosa fuerza que influye en nuestras decisiones. Al comprender cómo funciona y cómo puede ser explotado, podemos desarrollar una mayor resistencia a las tácticas manipuladoras y tomar decisiones más racionales y alineadas con nuestros verdaderos intereses. Capítulo 8. La trampa del cebo y cambio, atracción inicial, desilusión estratégica. Después de analizar el poder de la escasez, nos adentramos ahora en una táctica de manipulación más compleja y a menudo frustrante, el cebo y cambio. Esta técnica implica atraer inicialmente a la víctima con una oferta muy atractiva, el cebo, para luego sustituirla por una opción menos deseable, el cambio, una vez que la víctima ya ha invertido tiempo, energía o se ha comprometido de alguna manera con la idea inicial. La frustración de la pérdida de la oportunidad inicial y la necesidad de justificar la inversión realizada a menudo llevan a la víctima a aceptar la alternativa menos atractiva. La psicología detrás del cebo y cambio. La efectividad del cebo y cambio se basa en una combinación de varios principios psicológicos que hemos explorado anteriormente. Compromiso y coherencia. Una vez que la víctima ha mostrado interés en la oferta inicial y, quizás, incluso ha tomado alguna acción basada en ella, por ejemplo, visitar una tienda, completar un formulario, siente una presión para ser coherente con esa decisión inicial.
Aversión a la pérdida. La sensación de haber estado a punto de obtener algo muy valioso y luego perder la oportunidad puede generar un fuerte sentimiento de pérdida, lo que impulsa a la víctima a aceptar una alternativa para evitar irse con las manos vacías. Justificación del esfuerzo. Si la víctima ha invertido tiempo o esfuerzo en perseguir la oferta inicial, es más probable que acepte la alternativa menos atractiva para justificar esa inversión y no sentir que su tiempo y esfuerzo fueron en vano. Influencia social. En algunos casos y otros también están considerando la oferta inicial y luego aceptan el cambio, la víctima puede sentir presión social para hacer lo mismo. ¿Cómo se manifiesta el cebo y cambio en la vida cotidiana? El cebo y cambio se utiliza en diversas situaciones, a menudo en contextos comerciales, pero también en relaciones personales y otras interacciones. Ventas minoristas. Un anuncio publicita un producto a un precio increíblemente bajo, el cebo. Al llegar a la tienda, el cliente descubre que ese producto está agotado o tiene una calidad inferior, pero el vendedor le ofrece una alternativa similar a un precio mucho más alto, el cambio. Ofertas de empleo. Se publica una oferta de trabajo con un salario y beneficios muy atractivos, el cebo. Durante la entrevista, el candidato descubre que ese puesto ya no está disponible, pero se le ofrece otro con peores condiciones, el cambio. Citas en línea. Alguien crea un perfil en una aplicación de citas con fotos muy atractivas, el cebo. Al conocerse en persona, la realidad no coincide con las expectativas, pero la otra persona intenta persuadir a la víctima de continuar la cita, el cambio. Promociones y descuentos. Se anuncia un gran descuento en un producto o servicio, el cebo. Al intentar aprovechar la oferta, el cliente descubre que hay muchas restricciones o que el artículo promocionado está agotado, pero se le ofrecen alternativas sin descuento, el cambio. Relaciones personales manipuladoras. Alguien puede idealizar a su pareja al principio de la relación, el cebo, presentándose como la persona perfecta. Una vez que la relación se establece, la persona revela su verdadera naturaleza manipuladora o abusiva, el cambio, y la víctima se siente atrapada por el compromiso inicial. El lado oscuro. La manipulación a través del cebo y cambio. El cebo y cambio es una táctica inherentemente manipuladora porque la intención del cebador no es realmente ofrecer la oferta inicial, sino utilizarla como un señuelo para atraer a la víctima hacia una opción menos deseable. Pasos típicos de la táctica del cebo y cambio. La oferta atractiva. El cebo se presenta una oferta que parece excepcionalmente buena para despertar el interés de la víctima. El compromiso inicial. La víctima muestra interés, invierte tiempo o energía en la oferta inicial, por ejemplo, contactando al vendedor, visitando la tienda, imaginándose disfrutando del beneficio. La retirada del cebo. El cambio se informa a la víctima que la oferta inicial ya no está disponible, que tiene problemas o se presenta de manera menos atractiva. La presentación de la alternativa. Se ofrece una opción menos deseable, a menudo a un precio más alto o con peores condiciones. La explotación del compromiso y la aversión a la pérdida. La víctima, sintiendo que ya ha invertido algo y no queriendo irse con las manos vacías, es más propensa a aceptar la alternativa. Cómo protegerse de la manipulación del cebo y cambio. Para evitar caer en la trampa del cebo y cambio, es fundamental mantener la conciencia y la objetividad. Ser escéptico ante ofertas demasiado buenas para ser verdad. Si una oferta parece irrealmente atractiva, mantén la cautela y busca posibles trucos. Evaluar la disponibilidad de la oferta inicial. Si te dicen que un producto está agotado, pregunta cuándo estará disponible nuevamente o si hay alternativas similares a ese precio. No sentirse obligado a aceptar la alternativa. Recuerda que no estás obligado a comprar nada ni a aceptar ninguna oferta. Si la alternativa no te satisface, puedes y debes retirarte. Reconocer la inversión hundida. Sunk cost fallacy. No justifiques la aceptación de una mala alternativa basándote en el tiempo o el esfuerzo que ya has invertido en la oferta inicial. Esa inversión ya se realizó y no debería influir en tu decisión actual. Mantener la claridad sobre tus necesidades. Antes de buscar ofertas, ten claro lo que realmente necesitas y estás dispuesto a aceptar. No te dejes desviar por ofertas llamativas que no cumplen tus requisitos. Comparar opciones. No te conformes con la primera alternativa que te ofrezcan. Investiga otras opciones disponibles en el mercado. Confiar en tu intuición. Si sientes que te están presionando o manipulando para aceptar algo que no quieres, confía en tus instintos y retírate de la situación. La técnica del cebo y cambio es una forma de manipulación que se aprovecha de nuestra necesidad de coherencia y nuestra aversión a la pérdida. Al comprender cómo funciona esta táctica, podemos estar más alerta y proteger nuestras decisiones de ser influenciadas por esta estrategia engañosa. Capítulo 9. El arte de la confusión, desorientar para dominar la decisión. Después de examinar la estrategia del cebo y cambio, nos adentramos ahora en una táctica de manipulación que se centra en la sobrecarga cognitiva y la desorientación, el arte de la confusión.
Esta técnica busca abrumar a la víctima con información excesiva, lenguaje ambiguo, cambios rápidos de tema o argumentos contradictorios para dificultar el procesamiento racional y, en última instancia, influir en su decisión o comportamiento. Cuando la mente está confundida, es más vulnerable a la sugestión y menos capaz de identificar inconsistencias o intenciones ocultas. La psicología de la sobrecarga cognitiva y la confusión. Nuestra capacidad de procesamiento de información es limitada. Cuando nos enfrentamos a una cantidad excesiva de información, a datos contradictorios o a argumentos complejos presentados de manera caótica, nuestra mente se sobrecarga. Esta sobrecarga cognitiva dificulta la concentración, el análisis crítico y la toma de decisiones informadas. En un estado de confusión, tendemos a recurrir a atajos mentales, a confiar en la persona que nos está presentando la información, aunque no sea confiable, o simplemente a tomar la opción que parezca más fácil o que nos permita escapar de la confusión. ¿Cómo se manifiesta la confusión como táctica de manipulación? La confusión puede emplearse de diversas maneras para influir en los demás. Sobrecarga de información, presentar una gran cantidad de datos, estadísticas o detalles técnicos, muchos de los cuales pueden ser irrelevantes o engañosos, para abrumar a la víctima e impedirle identificar los puntos clave o las posibles falacias. Lenguaje ambiguo y jerga técnica, utilizar términos vagos, definiciones imprecisas o jerga especializada que la víctima no comprende para dificultar la comprensión y generar una sensación de incompetencia, haciendo que sea más probable que confíe en la autoridad del manipulador. Cambios rápidos de tema, saltar de un tema a otro rápidamente, sin permitir que la víctima procese completamente cada punto, para desorientarla y evitar que pueda formar una línea de pensamiento coherente o identificar contradicciones. Argumentos contradictorios, presentar información o argumentos que se contradicen entre sí para sembrar dudas y dificultar que la víctima llegue a una conclusión clara. Esta táctica puede generar una sensación de incertidumbre y hacer que la víctima busque una guía externa, el manipulador. Preguntas capciosas y redireccionamiento, utilizar preguntas diseñadas para confundir o desviar la atención de los puntos importantes. Redirigir la conversación cada vez que la víctima se acerca a una comprensión clara de la situación. Ritmo rápido de habla. Hablar rápidamente y sin pausas puede dificultar el procesamiento de la información y dejar a la víctima sintiéndose abrumada y menos propensa a hacer preguntas. Presentaciones visuales complejas y caóticas. Utilizar gráficos, diagramas o presentaciones visuales que son difíciles de entender o que contienen información engañosa para confundir y distraer. El lado oscuro. La intención deliberada de confundir. La manipulación a través de la confusión es a menudo una estrategia deliberada para explotar las limitaciones de nuestro procesamiento cognitivo. El manipulador busca crear un estado mental en la víctima donde sea más fácil implantar ideas, obtener concesiones o encubrir intenciones ocultas. Ejemplos de manipulación a través de la confusión. Estafas financieras complejas. Presentar esquemas de inversión intrincados con múltiples capas y jerga financiera para confundir a los inversores y ocultar los riesgos o la naturaleza fraudulenta del plan. Negociaciones desleales. Utilizar tácticas de negociación confusas, como presentar múltiples propuestas contradictorias o cambiar los términos del acuerdo constantemente, para desgastar a la otra parte y hacer que acepte condiciones desfavorables solo para terminar con la confusión. Abuso verbal y gaslighting. Utilizar argumentos ilógicos, negar la realidad de la víctima o distorsionar los hechos para confundirla y hacerla dudar de su propia cordura y memoria. Tácticas de interrogatorio coercitivas. Emplear preguntas confusas, contradictorias y repetitivas para desorientar al interrogado y aumentar la probabilidad de obtener una confesión, incluso falsa. Publicidad engañosa. Utilizar lenguaje ambiguo o imágenes confusas para crear falsas expectativas sobre un producto o servicio. Cómo protegerse de la manipulación basada en la confusión. Para contrarrestar las tácticas de manipulación que buscan confundir, es crucial desarrollar estrategias para mantener la claridad mental y la capacidad de análisis. Reconocer la confusión. Sé consciente de cuando te sientes abrumado, desorientado o inseguro de haber comprendido la información. Esta es una señal de alerta importante. Pedir clarificación. No dudes en pedir que se expliquen los términos ambiguos, que se repitan los puntos importantes o que se simplifique la información. Un comunicador honesto estará dispuesto a hacerlo. Tomarse tiempo para procesar. No te sientas presionado a tomar decisiones rápidas en situaciones confusas. Pide tiempo para reflexionar y analizar la información por tu cuenta. Buscar fuentes de información independientes. Si la información que te están presentando es compleja o sospechosa, busca otras fuentes para verificarla y obtener una perspectiva más clara. Simplificar la información. Intenta descomponer la información compleja en partes más pequeñas y manejables para facilitar su comprensión. Tomar notas, escribir los puntos clave y los argumentos puede ayudarte a mantener el seguimiento de la conversación y a identificar posibles inconsistencias. Confiar en tu intuición.
Si una situación te genera una sensación de confusión deliberada o sientes que te están intentando desorientar, confía en tus instintos y sé cauteloso. Establecer límites. Si la persona que te está comunicando se niega a clarificar la información o continúa utilizando tácticas confusas, considera limitar la interacción. La manipulación a través de la confusión es una táctica insidiosa que se aprovecha de nuestras limitaciones cognitivas. Al desarrollar la conciencia de cómo se emplea esta estrategia y al adoptar técnicas para mantener la claridad mental, podemos protegernos de ser víctimas de su influencia desorientadora. Capítulo 10. El poder de la inacción, cuando el no hacer se convierte en sumisión. Después de explorar el arte de la confusión, nos enfocamos ahora en una táctica de manipulación que a menudo pasa desapercibida por su naturaleza pasiva, el poder de la inacción. En lugar de tomar acciones directas para persuadir o coaccionar, el manipulador puede crear situaciones donde la inacción por parte de la víctima conduce inevitablemente al resultado deseado por el manipulador. Esta táctica se aprovecha de nuestra tendencia a evitar el conflicto, la incomodidad o la toma de decisiones difíciles, permitiendo que la situación evolucione de una manera que beneficia al manipulador. La psicología de la evitación y la inercia. Los seres humanos tendemos a evitar situaciones que percibimos como desagradables, conflictivas o que requieren un esfuerzo significativo. Esta tendencia a la evitación, combinada con la inercia psicológica, la resistencia al cambio del estado actual, puede ser explotada por los manipuladores. Al crear una situación donde la acción requiere confrontación o incomodidad inmediata, mientras que la inacción parece la opción más fácil a corto plazo, el manipulador puede guiar sutilmente a la víctima hacia un resultado predeterminado. ¿Cómo se manifiesta la inacción como táctica de manipulación? La manipulación a través de la inacción puede tomar diversas formas. Crear dependencia. El manipulador puede fomentar una dependencia emocional o práctica en la víctima, de modo que cualquier acción para romper esa dependencia se perciba como demasiado difícil o arriesgada. La inacción de la víctima, mantener el statu quo, asegura el control del manipulador. Ignorar o silenciar. El manipulador puede ignorar las preocupaciones, las objeciones o las necesidades de la víctima. La inacción del manipulador obliga a la víctima a ceder o a intensificar sus esfuerzos para ser escuchada, a menudo agotando sus recursos. Retener información crucial. El manipulador puede no proporcionar información necesaria para que la víctima tome una decisión informada. La inacción de la víctima, no buscar activamente la información faltante o no darse cuenta de su ausencia, la deja vulnerable a la manipulación. Crear plazos implícitos o urgencia silenciosa, sin comunicar explícitamente un plazo, el manipulador puede crear una atmósfera de urgencia o insinuar consecuencias negativas si la víctima no actúa pronto. La inacción de la víctima, no cuestionar el plazo implícito o no actuar, la lleva a tomar decisiones apresuradas. Fomentar la ambivalencia. El manipulador puede presentar opciones confusas o destacar los inconvenientes de cada acción posible, generando ambivalencia en la víctima. La inacción resultante, la incapacidad de elegir, a menudo favorece el resultado deseado por el manipulador. El tratamiento del silencio. El manipulador puede retirar la comunicación como forma de castigo o control. La inacción de la víctima, no confrontar el silencio o ceder a las demandas para restablecer la comunicación, refuerza el poder del manipulador. Permitir que otros ejerzan la presión. El manipulador puede crear una situación donde la presión para actuar proviene de terceros, a menudo influenciados por el manipulador, permitiendo que la inacción del manipulador parezca neutral mientras la víctima se siente obligada a ceder por la presión externa. El lado oscuro, la explotación de la pasividad. La manipulación a través de la inacción es una táctica sutil pero poderosa porque se aprovecha de las propias resistencias de la víctima a la acción. El manipulador no necesita ejercer una presión directa constante, simplemente crea un entorno donde la inacción de la víctima la lleva gradualmente a la sumisión o al cumplimiento de los deseos del manipulador. Ejemplos de manipulación a través de la inacción. Relaciones abusivas. Un abusador puede aislar gradualmente a su pareja de amigos y familiares. La inacción de la víctima, no resistir el aislamiento inicial por miedo a la confrontación o por dependencia emocional, la hace más vulnerable al control del abusador. Ambientes de trabajo tóxicos. Un jefe manipulador puede ignorar las quejas de los empleados o no abordar el comportamiento tóxico de un compañero. La inacción de la dirección obliga a los empleados a soportar la situación o a irse. Estafas por omisión. Un vendedor puede no revelar información importante sobre un producto o servicio. La inacción del comprador, no hacer las preguntas correctas o no investigar a fondo, lo lleva a tomar una mala decisión. Manipulación política. Un gobierno puede no abordar problemas sociales urgentes o no implementar políticas prometidas. La inacción de los ciudadanos, no exigir rendición de cuentas o no movilizarse,
permite que la situación persista, como protegerse de la manipulación basada en la inacción. Para contrarrestar la manipulación a través de la inacción, es fundamental cultivar la proactividad y la conciencia de las dinámicas de poder. Reconocer la evitación, sé consciente de las situaciones en las que te sientes inclinado a no actuar para evitar la incomodidad o el conflicto. Pregúntate si esta inacción te está sirviendo a largo plazo. Evaluar las consecuencias de la inacción, considera cuáles serán los resultados si no tomas ninguna medida. ¿La situación mejorará por sí sola o empeorará? ¿Quién se beneficia de tu inacción? Identificar las dinámicas de dependencia. Analiza si estás en una relación o situación donde te sientes excesivamente dependiente de otra persona. Busca formas de aumentar tu autonomía. Buscar la información que falta. No permitas que la falta de información te paralice. Toma la iniciativa de buscar los datos que necesitas para tomar decisiones informadas. Establecer plazos para la acción. Evita la postergación indefinida estableciendo plazos claros para abordar situaciones importantes. Afrontar el conflicto de manera constructiva. Desarrolla habilidades para abordar el conflicto de manera asertiva y respetuosa en lugar de evitarlo a toda costa. Romper el silencio. Si estás siendo ignorado o tratado con silencio, considera confrontar la situación de manera calmada y firme. Buscar apoyo externo. Si te sientes atrapado en una situación donde tu inacción está siendo explotada, busca el consejo y el apoyo de amigos, familiares o profesionales. La manipulación a través de la inacción es una táctica sutil pero efectiva que se aprovecha de nuestra propia pasividad. Al desarrollar la conciencia de esta estrategia y al cultivar la proactividad, podemos evitar caer en sus trampas y tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros propios intereses. Capítulo 11. La anticipación psicológica, sembrando expectativas para dirigir la conducta. Después de examinar el poder de la inacción, nos adentramos ahora en una táctica de manipulación más proactiva y sutil, la anticipación psicológica. Esta técnica implica influir en el comportamiento de la víctima mediante la creación de expectativas específicas sobre lo que sucederá o sobre cómo se sentirá al tomar una determinada acción. Al sembrar estas expectativas, el manipulador puede predisponer a la víctima a comportarse de una manera que se alinea con los deseos del manipulador, a menudo sin que la víctima sea plenamente consciente de la influencia. La psicología de las expectativas y el efecto placebo/nocebo. Nuestras expectativas tienen un impacto poderoso en nuestra percepción, nuestras emociones y nuestro comportamiento. El famoso efecto placebo en medicina demuestra cómo la mera creencia de que un tratamiento es efectivo puede llevar a mejoras reales en la salud. Por otro lado, el efecto nocebo muestra cómo las expectativas negativas pueden empeorar los síntomas. Los manipuladores explotan este poder de las expectativas en el ámbito psicológico para dirigir la conducta de sus víctimas. ¿Cómo se manifiesta la anticipación psicológica como táctica de manipulación? La manipulación a través de la anticipación psicológica puede tomar diversas formas. Profecías autocumplidas. El manipulador puede sutilmente comunicar expectativas sobre el comportamiento futuro de la víctima, lo que puede llevar a la víctima a internalizar esas expectativas y actuar de manera coherente con ellas. Por ejemplo, decirle repetidamente a alguien que es tímido puede hacer que se comporte de manera más retraída. Crear marcos de referencia positivos o negativos. Al describir una situación o una acción con un lenguaje cargado de connotaciones positivas o negativas, el manipulador puede influir en cómo la víctima la percibe y, por lo tanto, en su disposición a participar. Presentar una tarea como una oportunidad emocionante en lugar de un trabajo duro puede generar una expectativa más positiva. Sembrar dudas y miedos. El manipulador puede insinuar posibles consecuencias negativas o dificultades asociadas con ciertas acciones, creando una expectativa de fracaso o malestar que disuada a la víctima de tomar esas acciones. Prometer recompensas o evitar castigos. Al anticipar verbalmente recompensas por un comportamiento deseado o la evitación de castigos por la inacción, el manipulador puede motivar a la víctima a actuar de la manera que desea. Utilizar el lenguaje sugestivo. El manipulador puede utilizar un lenguaje que implante sutilmente ideas o emociones en la mente de la víctima, creando una expectativa sobre cómo debería sentirse o qué debería pensar. Crear escenarios mentales. El manipulador puede describir escenarios futuros detallados, ya sean positivos o negativos, para influir en las decisiones de la víctima basadas en la expectativa de esos resultados. Explotar las necesidades y deseos. El manipulador puede apelar a las necesidades y deseos de la víctima, creando la expectativa de que una determinada acción o decisión lo satisfará. El lado oscuro, la ingeniería de las creencias y las emociones. La manipulación a través de la anticipación psicológica es una táctica poderosa porque opera a nivel subconsciente, influyendo en las creencias y las emociones de la víctima antes de que tome una decisión consciente. El manipulador se convierte en un arquitecto de las expectativas de la víctima, diseñando un escenario mental que la predispone a actuar de la manera deseada.
Ejemplos de manipulación a través de la anticipación psicológica. Ventas de alto nivel. Un vendedor puede pintar una imagen vívida de los beneficios y el estatus que la posesión de un determinado producto proporcionará al cliente, creando una expectativa positiva que impulse la compra. Liderazgo autoritario. Un líder manipulador puede infundir miedo en sus seguidores al anticipar consecuencias negativas por la desobediencia, asegurando así su cumplimiento. Relaciones codependientes. Un manipulador puede hacer que su pareja se sienta culpable al anticipar su decepción o sufrimiento si la pareja no cumple con sus demandas. Propaganda y control mental. Los regímenes autoritarios a menudo utilizan la anticipación psicológica para moldear las creencias y el comportamiento de la población, creando expectativas sobre lo que es aceptable, deseable o peligroso. Tácticas de crianza manipuladoras. Un padre puede comunicar constantemente su decepción ante el bajo rendimiento académico de su hijo, creando una expectativa de fracaso que puede desmotivar al niño. Cómo protegerse de la manipulación basada en la anticipación psicológica. Para resistir la manipulación a través de la anticipación psicológica, es crucial desarrollar la autoconciencia y la capacidad de analizar críticamente los mensajes que recibimos. Ser consciente de las sugerencias. Presta atención al lenguaje que utilizan los demás y cómo te hace sentir o qué ideas implanta en tu mente. Cuestionar las expectativas impuestas. Analiza si las expectativas que tienes sobre una situación o sobre tu propio comportamiento son realmente tuyas o si han sido sembradas por otros. Evaluar la evidencia. No te bases únicamente en las predicciones o las descripciones emocionales. Busca evidencia objetiva para evaluar la probabilidad de los resultados anticipados. Desarrollar un pensamiento independiente. No permitas que las expectativas de los demás dicten tus decisiones. Reflexiona sobre tus propios valores y objetivos. Prestar atención a tus emociones. Las emociones fuertes que surgen al anticipar un resultado pueden ser una señal de que estás siendo manipulado. Analiza la fuente de esas emociones. Visualizar diferentes escenarios. No te limites a la visión que te presenta el manipulador. Imagina otras posibles formas en que podría desarrollarse una situación. Confiar en tu propio juicio. Si una expectativa que te están tratando de imponer se siente incómoda o no se alinea con tu sentido común, confía en tu intuición. Buscar perspectivas externas. Habla con personas de confianza sobre la situación para obtener diferentes puntos de vista y desafiar las expectativas que te han sido impuestas. La manipulación a través de la anticipación psicológica es una táctica sutil pero poderosa que puede moldear nuestras percepciones y dirigir nuestra conducta sin que seamos plenamente conscientes de ello. Al desarrollar la conciencia de esta estrategia y al cultivar un pensamiento crítico e independiente, podemos protegernos de su influencia insidiosa y mantener el control sobre nuestras propias decisiones y acciones. Capítulo 12. La dilución de la responsabilidad. Cuando nadie se siente obligado a actuar. Después de explorar la sutileza de la anticipación psicológica, nos adentramos ahora en un fenómeno psicológico que puede ser explotado para fomentar la inacción y la obediencia, la dilución de la responsabilidad. Este principio describe cómo, en presencia de un gran número de personas, la sensación de responsabilidad individual de cada persona para actuar disminuye. Los manipuladores pueden crear o aprovechar situaciones donde esta dilución de la responsabilidad facilita la consecución de sus objetivos, ya sea induciendo a la inacción colectiva o haciendo que la responsabilidad de sus propias acciones parezca menos personal. La psicología del espectador y la dilución de la responsabilidad. El fenómeno del espectador, ampliamente estudiado en psicología social, ilustra cómo la probabilidad de que una persona ayude a otra en una emergencia disminuye a medida que aumenta el número de espectadores presentes. Esta dilución de la responsabilidad ocurre por varias razones. Difusión de la responsabilidad. Cada individuo asume que alguien más intervendrá, por lo que no sienten la obligación personal de hacerlo. Miedo a la evaluación. En presencia de otros, las personas pueden temer ser juzgadas por sus acciones o su falta de acción, lo que lleva a la inhibición. Influencia social. Observar la inacción de los demás puede interpretarse como una señal de que la situación no es una emergencia o que no se requiere intervención. Los manipuladores pueden explotar esta tendencia humana para lograr sus propios fines, creando situaciones donde la inacción colectiva o la falta de responsabilidad individual les benefician. ¿Cómo se manifiesta la dilución de la responsabilidad como táctica de manipulación? La manipulación a través de la dilución de la responsabilidad puede tomar diversas formas. Crear anonimato en grupos. El manipulador puede fomentar un sentido de anonimato dentro de un grupo grande, ya sea físico, por ejemplo, en una multitud en línea, o psicológico, por ejemplo, desindividualización en un grupo con una fuerte identidad.
Este anonimato puede reducir la sensación de responsabilidad individual por las acciones del grupo, incluso si esas acciones son dañinas o poco éticas. Utilizar estructuras jerárquicas difusas. En organizaciones o grupos con estructuras de responsabilidad poco claras, los individuos pueden sentirse menos responsables de las decisiones o las consecuencias, ya que la responsabilidad parece estar diluida entre muchos. Fomentar el pensamiento de grupo. El manipulador puede promover una cultura donde la conformidad y la evitación del disenso son prioritarias. En este entorno, los individuos pueden sentirse menos responsables de expresar sus propias preocupaciones o de cuestionar las decisiones del grupo. Crear situaciones de responsabilidad compartida no deseada. El manipulador puede implicar a otros en una acción o decisión, incluso de manera pasiva, para diluir su propia responsabilidad por el resultado final. Explotar la inacción colectiva en emergencias. Un manipulador puede instigar una situación de crisis y luego confiar en la tendencia de los demás a no intervenir, permitiéndole llevar a cabo sus planes sin oposición directa. Utilizar plataformas en línea para difundir la responsabilidad. En entornos en línea, el gran número de usuarios puede crear una sensación de que las acciones individuales tienen poco impacto o que la responsabilidad de abordar problemas recae en la plataforma o en otros usuarios. El lado oscuro, la evasión de la consecuencia individual. La manipulación a través de la dilución de la responsabilidad permite al manipulador operar con un menor riesgo de ser responsabilizado por sus acciones. Al fomentar la inacción en otros o al difuminar las líneas de responsabilidad, el manipulador puede lograr sus objetivos sin asumir la culpa directa o enfrentar las consecuencias individuales. Ejemplos de manipulación a través de la dilución de la responsabilidad. Acoso en línea. Ciberbullying. Los individuos pueden participar en el acoso en línea sintiéndose protegidos por el anonimato y la gran cantidad de otros participantes, diluyendo su sensación de responsabilidad individual por el daño causado. Malversación de fondos en grandes organizaciones. En estructuras burocráticas complejas, los individuos pueden participar en actividades ilícitas sintiendo que su contribución es pequeña y que la responsabilidad final recae en la organización en su conjunto. Violencia de multitudes. En situaciones de disturbios o linchamientos, los individuos pueden cometer actos de violencia que no realizarían solos, impulsados por la desindividualización y la dilución de la responsabilidad dentro del grupo. Negligencia colectiva. En equipos de trabajo donde las responsabilidades no están claramente definidas, los errores o las omisiones pueden ocurrir sin que nadie se sienta personalmente responsable de intervenir o de corregir el problema. Manipulación ambiental. Una empresa puede participar en prácticas dañinas para el medio ambiente sintiendo que su contribución individual a la contaminación es insignificante en comparación con el problema global. Cómo protegerse de la manipulación basada en la dilución de la responsabilidad. Para contrarrestar la manipulación que se aprovecha de la dilución de la responsabilidad, es crucial cultivar la conciencia individual y la responsabilidad personal. Reconocer las situaciones de anonimato grupal. Sé consciente de cómo el anonimato en grupos puede afectar tu propio sentido de responsabilidad y el de los demás. Clarificar las responsabilidades individuales. En entornos grupales o laborales, insiste en la definición clara de roles y responsabilidades para evitar la ambigüedad. Fomentar la rendición de cuentas. Promueve una cultura donde los individuos son responsables de sus propias acciones y decisiones, incluso dentro de un grupo. Ser un espectador activo. En situaciones donde otros no están actuando, considera si tienes la capacidad y la responsabilidad de intervenir, incluso si es solo para pedir ayuda o señalar un problema. Resistir el pensamiento de grupo. Cultiva la capacidad de pensar críticamente y de expresar tus propias opiniones, incluso si difieren de las del grupo. Asumir la responsabilidad por tus propias acciones. Recuerda que, independientemente del número de personas involucradas, tú eres responsable de tus propias decisiones y comportamientos. Promover la transparencia. En organizaciones y grupos, aboga por la transparencia en la toma de decisiones y en la asignación de responsabilidades. Ser consciente de la influencia social. Reconoce cómo la inacción de los demás puede influir en tu propio comportamiento y resiste la tentación de simplemente seguir a la multitud sin evaluar la situación. La manipulación a través de la dilución de la responsabilidad se aprovecha de nuestra tendencia a sentirnos menos obligados a actuar cuando estamos rodeados de otros. Al cultivar la conciencia individual y la responsabilidad personal, podemos resistir esta táctica y fomentar una cultura de acción y rendición de cuentas. Capítulo 13. Divide y vencerás, fragmentando la unidad para ejercer el control. Después de examinar cómo la dilución de la responsabilidad puede fomentar la inacción, nos enfocamos ahora en una táctica de manipulación activa y estratégica, divide y vencerás. Esta técnica implica sembrar la discordia, crear divisiones o explotar las existentes entre individuos o grupos para debilitar su resistencia colectiva y facilitar el control del manipulador. Al fragmentar la unidad,
el manipulador reduce la capacidad de la víctima o las víctimas para oponerse a sus deseos o detectar sus intenciones. La psicología de la discordia y la rivalidad. La táctica de divide y vencerás se basa en varios aspectos de la psicología humana: competencia y rivalidad. Fomentar la competencia por recursos limitados, atención o estatus puede generar rivalidad y desconfianza entre individuos o grupos, desviando su atención del manipulador. Diferencias y prejuicios. Explotar las diferencias preexistentes en opiniones, creencias, identidades o estatus social puede crear divisiones y antagonismo. Necesidad de pertenencia y lealtad. Al ofrecer favores o mostrar favoritismo hacia un individuo o subgrupo, el manipulador puede generar lealtad y aislamiento de otros, debilitando la cohesión del grupo. Miedo al rechazo y la exclusión. Sembrar rumores o generar sospechas puede llevar a la exclusión social de ciertos individuos, haciéndolos más vulnerables al control del manipulador. ¿Cómo se manifiesta la táctica de divide y vencerás? La manipulación a través de divide y vencerás puede tomar diversas formas: crear chismes y rumores, difundir información negativa o falsa sobre individuos o subgrupos para generar desconfianza y enemistad entre ellos; mostrar favoritismo, dar un trato preferencial a ciertos individuos o grupos dentro de una colectividad para crear resentimiento y división entre los demás; explotar las alianzas y rivalidades existentes, identificar las tensiones preexistentes y exacerbarlas para mantener a los diferentes bandos enfrentados; actuar como mediador falso, presentarse como un intermediario neutral entre partes en conflicto, pero en secreto favoreciendo a una de ellas para debilitar a la otra; aislamiento estratégico, separar a individuos influyentes o potencialmente resistentes del resto del grupo, reduciendo su capacidad para organizar la oposición; cambiar las reglas del juego, modificar las normas o los procedimientos de manera que favorezcan a ciertos individuos o grupos a expensas de otros, creando resentimiento y división; fomentar la competencia interna, en entornos laborales o grupales. Promover la competencia excesiva entre miembros puede erosionar la colaboración y la solidaridad. El lado oscuro, la fragmentación para el control absoluto. La manipulación a través de divide y vencerás es una táctica poderosa porque ataca la cohesión y la fuerza que reside en la unidad. Al fragmentar la resistencia potencial, el manipulador puede ejercer control con menos oposición directa y con menos riesgo de ser desafiado por un frente unido. Ejemplos de manipulación a través de divide y vencerás. Política. Los líderes pueden explotar las divisiones étnicas, religiosas o socioeconómicas para movilizar a sus bases y debilitar a la oposición. Entornos laborales tóxicos. Un jefe manipulador puede crear un ambiente de competencia despiadada entre los empleados, fomentando el chismorreo y la desconfianza para evitar que se unan contra él. Relaciones familiares disfuncionales. Un padre manipulador puede enfrentar a sus hijos entre sí para obtener lealtad individual y mantener el control sobre la dinámica familiar. Organizaciones criminales. Los líderes pueden fomentar la rivalidad entre diferentes facciones para evitar que se unan y amenacen su poder. Comunidades en línea. Los trolls o los agentes de desinformación pueden sembrar la discordia en comunidades en línea para debilitar su cohesión y difundir mensajes divisivos. Cómo protegerse de la manipulación basada en divide y vencerás. Para contrarrestar la táctica de divide y vencerás, es fundamental fomentar la unidad, la comunicación y la conciencia de las dinámicas grupales. Fomentar la comunicación abierta. Promover un ambiente donde los individuos se sientan seguros para expresar sus preocupaciones y resolver los conflictos directamente en lugar de recurrir al chismorreo o la confrontación indirecta. Identificar los intentos de sembrar discordia, estar atento a los rumores, el favoritismo injustificado y otras tácticas que buscan crear divisiones. Construir coaliciones y alianzas, buscar puntos en común y formar alianzas con otros para fortalecer la resistencia colectiva. Promover la empatía y la comprensión, fomentar la comprensión de las diferentes perspectivas y la empatía entre los miembros de un grupo. Resistir la tentación de tomar partido, ser consciente de cómo el favoritismo puede crear divisiones y esforzarse por mantener la objetividad. Cuestionar los rumores y la información negativa, no difundir información sin verificar su veracidad y desafiar activamente los intentos de sembrar desconfianza. Fortalecer la identidad grupal positiva, fomentar un sentido de pertenencia y valores compartidos que trasciendan las diferencias individuales. Identificar al manipulador, estar atento a la persona que parece estar instigando la discordia o beneficiándose de las divisiones dentro del grupo. La táctica de divide y vencerás es una estrategia antigua pero efectiva para ejercer el control. Al comprender cómo se manifiesta y al fomentar la unidad y la comunicación, podemos protegernos de sus efectos fragmentadores y mantener nuestra fuerza colectiva. Capítulo 14. El poder del marco, moldeando la percepción para influir en la decisión. Después de analizar cómo la división puede debilitar la resistencia, nos enfocamos ahora en una táctica de manipulación que opera a nivel cognitivo, el poder del marco. Esta técnica implica presentar información de una manera específica para influir en la percepción, las emociones y, en última instancia, las decisiones de la víctima.
Al enmarcar la información de cierta manera, el manipulador puede resaltar ciertos aspectos e ignorar otros, guiando a la víctima hacia la conclusión o la acción deseada. La psicología del enmarcado y los sesgos cognitivos. La forma en que se presenta la información puede tener un impacto significativo en cómo la procesamos y evaluamos. El enmarcado se aprovecha de varios sesgos cognitivos. Sesgo de anclaje. La primera información que recibimos, el ancla, influye desproporcionadamente en nuestros juicios posteriores. El manipulador puede usar un marco inicial para establecer un ancla favorable a sus intereses. Aversión a la pérdida. Como vimos anteriormente, las personas tienden a evitar las pérdidas más de lo que buscan las ganancias equivalentes. Enmarcar una opción en términos de lo que se puede perder en lugar de lo que se puede ganar puede ser más persuasivo. Efecto de encuadre. La forma en que se presenta una opción, por ejemplo, como una ganancia o como una pérdida, puede alterar nuestras preferencias. Sesgo de confirmación. Tendemos a buscar e interpretar información que confirma nuestras creencias preexistentes. El manipulador puede enmarcar la información de manera que se alinee con las creencias de la víctima, como se manifiesta el poder del marco como táctica de manipulación. La manipulación a través del marco puede tomar diversas formas. Selección de información. Presentar solo la información que apoya la agenda del manipulador e ignorar o minimizar la información contradictoria. Lenguaje cargado. Utilizar palabras y frases con fuertes connotaciones emocionales, positivas o negativas, para influir en la respuesta de la víctima. Comparaciones selectivas. Presentar comparaciones que favorecen la opción deseada por el manipulador e ignorar otras comparaciones relevantes. Estadísticas engañosas. Utilizar estadísticas fuera de contexto, porcentajes engañosos o visualizaciones manipuladas para crear una impresión falsa. Narrativas y storytelling. Construir historias convincentes que enmarquen una situación o una persona de una manera particular para influir en la opinión de la víctima. Presentación del orden de la información. Presentar la información más favorable al principio o al final para maximizar su impacto. Efecto de primacía y recencia. Enmarcar las preguntas. Formular preguntas de una manera que guíe la respuesta de la víctima hacia la conclusión deseada. El lado oscuro. La arquitectura de la percepción. La manipulación a través del marco permite al manipulador controlar la forma en que la víctima percibe la realidad, lo que a su vez influye en sus juicios y decisiones. Al actuar como un arquitecto de la percepción, el manipulador puede guiar a la víctima sin recurrir a la coerción directa. Ejemplos de manipulación a través del marco. Publicidad. Enmarcar un producto destacando sus beneficios y minimizando sus costos o posibles inconvenientes. Noticias y medios. Seleccionar qué historias cubrir y cómo presentarlas para influir en la opinión pública sobre temas políticos o sociales. Negociaciones. Enmarcar una oferta inicial de manera que parezca más atractiva de lo que realmente es o enmarcar las concesiones de la otra parte como insuficientes. Relaciones personales. Enmarcar las propias acciones de manera positiva y las de la otra persona de manera negativa para justificar el propio comportamiento y culpar al otro. Discursos políticos. Enmarcar las políticas propias como beneficiosas para el pueblo y las de la oposición como perjudiciales. Cómo protegerse de la manipulación basada en el marco. Para contrarrestar la manipulación a través del marco, es fundamental desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de analizar la información de manera objetiva. Ser consciente del marco. Pregúntate cómo se está presentando la información y qué aspectos se están resaltando o ignorando. Buscar diferentes marcos. Considera la situación desde diferentes perspectivas y busca otras formas de presentar la información. Analizar el lenguaje utilizado. Presta atención a las palabras y frases cargadas de emoción y evalúa si están tratando de influir en tus sentimientos. Verificar las estadísticas y los datos. No aceptes las estadísticas al pie de la letra. Investiga su origen, contexto y posible manipulación. Considerar las comparaciones. Evalúa si las comparaciones que se están haciendo son relevantes y si se están omitiendo otras comparaciones importantes. Buscar la información oculta. Pregúntate qué información no se está presentando y por qué. Desarrollar la alfabetización mediática. Aprende a identificar las técnicas utilizadas por los medios y la publicidad para enmarcar la información. Confiar en tu propio juicio. No permitas que la forma en que se presenta la información anule tu propio análisis y sentido común. La manipulación a través del marco es una táctica poderosa que puede moldear nuestra percepción de la realidad. Al desarrollar la conciencia de cómo funciona el enmarcado y al cultivar un pensamiento crítico, podemos protegernos de ser influenciados por presentaciones selectivas y engañosas de la información. Capítulo 15. La escalada de peticiones, del pequeño sí al compromiso total. Después de analizar el poder del marco, nos enfocamos ahora en una táctica de manipulación secuencial, la escalada de peticiones. Esta técnica, también conocida como la técnica del pie en la puerta, que mencionamos anteriormente en relación con la coherencia, implica obtener un pequeño compromiso inicial de la víctima para aumentar la probabilidad de que acceda a peticiones mayores y más significativas posteriormente.
La lógica subyacente es que el compromiso inicial, aunque pequeño, altera la autoimagen de la víctima y la hace más propensa a comportarse de manera coherente con ese compromiso en el futuro. La psicología del compromiso y la autoimagen. La efectividad de la escalada de peticiones se basa en varios principios psicológicos interconectados. Compromiso y coherencia. Como hemos discutido, las personas tienen una fuerte necesidad de ser coherentes con sus acciones y decisiones pasadas. Un pequeño compromiso inicial puede llevar a un deseo de mantener esa coherencia en el futuro. Cambio en la autoimagen. Acceder a una pequeña petición puede llevar a la víctima a verse a sí misma como una persona cooperativa o solidaria. Para mantener esta nueva autoimagen, es más probable que acceda a peticiones posteriores que se alineen con esa identidad. Justificación del esfuerzo. Si la víctima ha accedido a la primera petición, incluso si fue trivial, puede sentir la necesidad de justificar esa acción accediendo a peticiones mayores relacionadas. ¿Cómo se manifiesta la escalada de peticiones como táctica de manipulación? La manipulación a través de la escalada de peticiones puede tomar diversas formas. Solicitudes iniciales pequeñas y fáciles de aceptar. El manipulador comienza con una petición que es casi seguro que será aceptada por la víctima, ya sea porque es trivial, requiere poco esfuerzo o apela a un valor compartido. Seguimiento con peticiones mayores. Una vez que la víctima ha accedido a la petición inicial, el manipulador presenta peticiones progresivamente mayores y más exigentes, que tienen más probabilidades de ser aceptadas debido al compromiso inicial. Construcción gradual del compromiso. La escalada de peticiones a menudo implica una serie de pequeños pasos que gradualmente comprometen a la víctima en una acción o decisión mayor que nunca habría aceptado de entrada. El lado oscuro. La persuasión gradual hacia la explotación. La manipulación a través de la escalada de peticiones es una táctica insidiosa porque la víctima puede no ser consciente de la dirección en la que se la está guiando. Cada pequeño sí la acerca un paso más al compromiso total con los deseos del manipulador, incluso si esos deseos son perjudiciales o explotadores. Ejemplos de manipulación a través de la escalada de peticiones. Ventas. Un vendedor puede comenzar pidiendo al cliente que responda a una breve encuesta, luego pedirle que acepte una demostración gratuita y finalmente presionarlo para que realice una compra costosa. Relaciones abusivas. Un abusador puede comenzar con pequeñas peticiones de tiempo o atención, luego aislar gradualmente a la víctima de sus amigos y familiares y finalmente ejercer un control total sobre su vida. Sectas y grupos de culto. Los líderes de culto a menudo utilizan la escalada de peticiones para reclutar y adoctrinar a nuevos miembros, comenzando con invitaciones a reuniones sociales y avanzando gradualmente hacia la exigencia de compromisos financieros y personales totales. Solicitudes de ayuda. Un manipulador puede comenzar pidiendo un pequeño favor y luego solicitar progresivamente más ayuda, tiempo o recursos, aprovechándose de la renuencia de la víctima a decir no después de haber accedido a la petición inicial. Cómo protegerse de la manipulación basada en la escalada de peticiones. Para contrarrestar la manipulación a través de la escalada de peticiones, es fundamental mantener la conciencia de tus propios límites y la capacidad de evaluar cada petición individualmente. Ser consciente de los compromisos iniciales. Presta atención a las pequeñas solicitudes que aceptas y considera si podrían ser el primer paso de una escalada. Evaluar cada petición por sus propios méritos. No te sientas obligado a acceder a una petición mayor solo porque accediste a una más pequeña anteriormente. Evalúa cada solicitud de forma independiente. Establecer límites claros. Conoce tus límites y no tengas miedo de decir no a peticiones que te hagan sentir incómodo o que vayan en contra de tus intereses, incluso si parecen ser una continuación lógica de un compromiso anterior. Reflexionar sobre la dirección de la relación. Si sientes que las peticiones están aumentando gradualmente y te estás comprometiendo más de lo que te sientes cómodo, da un paso atrás y evalúa la dinámica de la relación. Confiar en tu intuición. Si una serie de pequeñas peticiones te genera una sensación de inquietud o manipulación, confía en tus instintos. No justificar los compromisos pasados. No te sientas obligado a seguir accediendo a peticiones solo para justificar tus síes anteriores. Puedes cambiar de opinión en cualquier momento. La manipulación a través de la escalada de peticiones es una táctica sutil pero efectiva para obtener un compromiso total. Al mantener la conciencia de los compromisos iniciales, evaluar cada petición individualmente y establecer límites claros, podemos protegernos de ser guiados gradualmente hacia situaciones que no deseamos. Capítulo 16. El desencadenante emocional. Explotando sentimientos para anular la razón. Después de analizar la manipulación secuencial, nos enfocamos ahora en una táctica poderosa que apela directamente a nuestras emociones, el desencadenante emocional. Esta técnica implica provocar intencionalmente una respuesta emocional intensa en la víctima, como miedo, culpa, ira, alegría o tristeza, para distraer su pensamiento racional y hacerla más susceptible a las demandas o sugerencias del manipulador.
Cuando las emociones son fuertes, la lógica tiende a debilitarse, creando una ventana de oportunidad para la influencia. La psicología de las emociones y la toma de decisiones. Las emociones juegan un papel crucial en la toma de decisiones. Si bien pueden proporcionar información valiosa y ayudarnos a reaccionar rápidamente ante el peligro o la oportunidad, también pueden nublar nuestro juicio y hacernos más impulsivos y menos reflexivos. Los manipuladores son expertos en identificar y explotar nuestras vulnerabilidades emocionales para lograr sus propios fines. ¿Cómo se manifiesta el desencadenante emocional como táctica de manipulación? La manipulación a través de los desencadenantes emocionales puede tomar diversas formas. Inducción del miedo. El manipulador puede amenazar, advertir sobre peligros inexistentes o exagerar los riesgos para generar miedo y hacer que la víctima busque seguridad en sus consejos o directrices. Provocación de la culpa. El manipulador puede recordar a la víctima sus obligaciones pasadas, apelar a su sentido del deber o hacerla sentir responsable de su bienestar para inducir culpa y obligarla a ceder a sus demandas. Desencadenamiento de la ira. El manipulador puede insultar, humillar o provocar a la víctima para generar ira y hacer que actúe impulsivamente o diga cosas que lamentará. Explotación de la alegría. El manipulador puede crear un ambiente de euforia o excitación para bajar las defensas de la víctima y hacerla más propensa a aceptar propuestas arriesgadas o poco razonables. Apelar a la tristeza y la empatía. El manipulador puede compartir historias tristes o presentarse como una víctima para despertar la compasión de la víctima y hacer que se sienta obligada a ayudarla. Uso de la vergüenza y la humillación. El manipulador puede avergonzar o humillar a la víctima en público o en privado para debilitar su autoestima y hacerla más dependiente de su aprobación. Creación de urgencia emocional. El manipulador puede fabricar una crisis o una situación de emergencia para generar ansiedad y presionar a la víctima a tomar decisiones rápidas sin pensar con claridad. El lado oscuro, la ingeniería de las reacciones viscerales. La manipulación a través de los desencadenantes emocionales es una táctica poderosa porque ataca directamente el centro de nuestras respuestas instintivas. Al evocar emociones intensas, el manipulador puede secuestrar el proceso de pensamiento racional de la víctima y hacerla actuar de manera impulsiva, a menudo en contra de sus propios intereses a largo plazo. Ejemplos de manipulación a través de los desencadenantes emocionales. Estafas de urgencia. Un estafador puede llamar diciendo que un familiar está en peligro y necesita dinero urgentemente, explotando el miedo y el amor familiar para obtener una transferencia rápida. Marketing emocional. La publicidad a menudo apela a nuestros deseos, inseguridades o aspiraciones emocionales para vendernos productos o estilos de vida. Abuso emocional. Una pareja abusiva puede utilizar la culpa, la vergüenza o el miedo para controlar y subyugar a su víctima. Discursos demagógicos. Los líderes pueden apelar a las emociones primarias del público, como el miedo o la ira, para ganar apoyo y polarizar a la sociedad. Negociaciones de alta presión. Un negociador manipulador puede crear un ambiente de tensión y urgencia para forzar a la otra parte a aceptar un mal acuerdo. Cómo protegerse de la manipulación basada en los desencadenantes emocionales. Para contrarrestar la manipulación a través de los desencadenantes emocionales, es fundamental desarrollar la inteligencia emocional y la capacidad de mantener la calma bajo presión. Reconocer las propias emociones, sé consciente de cuando estás experimentando una emoción intensa y cómo está afectando tu pensamiento. Tomarse un momento para pausar y reflexionar, antes de reaccionar a una situación cargada de emoción, tómate un respiro para calmarte y pensar con claridad. Cuestionar la fuente de la emoción. Pregúntate por qué te sientes de esta manera y si la emoción es una respuesta apropiada a la situación o si estás siendo manipulada. Buscar la lógica detrás de la solicitud. Intenta separar la carga emocional de la petición en sí misma y evalúa si la solicitud es razonable y beneficiosa para ti. Establecer límites emocionales. No permitas que otros te hagan sentir culpable, avergonzado o temeroso para controlarte. Confiar en tu pensamiento racional. Intenta basar tus decisiones en la lógica y la evidencia en lugar de en las emociones del momento. Buscar apoyo en situaciones difíciles. Habla con personas de confianza sobre situaciones emocionalmente cargadas para obtener una perspectiva objetiva. Practicar la regulación emocional. Desarrolla técnicas para manejar y regular tus propias emociones de manera saludable. La manipulación a través de los desencadenantes emocionales es una táctica poderosa que puede anular nuestra capacidad de razonamiento. Al desarrollar la inteligencia emocional y la conciencia de cómo se explotan nuestras vulnerabilidades, podemos protegernos de ser víctimas de esta forma de influencia insidiosa. Capítulo 17. Integrando el conocimiento hacia una conciencia y resiliencia psicológica. A lo largo de este libro, hemos explorado en profundidad las diversas tácticas que componen la psicología de la manipulación mental de alto nivel.
Desde la sutil influencia de la reciprocidad hasta el impacto emocional de los desencadenantes, hemos desvelado los mecanismos psicológicos que pueden ser explotados para dirigir nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Llegados a este punto, es crucial integrar este conocimiento para desarrollar una mayor conciencia y resiliencia psicológica. La comprensión de estas tácticas no solo nos permite identificar cuándo podrían estar siendo utilizadas en nuestra contra, sino que también nos empodera para tomar decisiones más informadas y proteger nuestra autonomía mental. La clave para la defensa contra la manipulación mental radica en cultivar una mente crítica y reflexiva. Esto implica estar informado. El conocimiento de las tácticas de manipulación es el primer paso fundamental. Cuanto más familiarizados estemos con estas estrategias, más fácil será reconocerlas en acción. Desarrollar la autoconciencia, comprender nuestras propias vulnerabilidades psicológicas, nuestros sesgos cognitivos y nuestros desencadenantes emocionales nos permite estar más alerta a los intentos de manipulación que se dirigen a estas áreas. Practicar el pensamiento crítico, cuestionar la información, evaluar las motivaciones de los demás y analizar las situaciones de manera objetiva son habilidades esenciales para resistir la influencia manipuladora. Confiar en la intuición. A menudo, nuestra intuición puede detectar algo fuera de lugar en una interacción. Aprender a escuchar y confiar en estas señales sutiles puede ser una valiosa herramienta de protección. Establecer límites saludables, ser capaces de decir no y proteger nuestro tiempo, energía y recursos es crucial para evitar ser explotados. Buscar perspectivas externas, hablar con personas de confianza sobre situaciones confusas o incómodas puede proporcionar claridad y revelar posibles intentos de manipulación. Mantener la calma bajo presión. Desarrollar la capacidad de regular nuestras emociones y pensar con claridad en situaciones de estrés o urgencia nos hace menos susceptibles a la manipulación emocional. Fomentar la empatía con discernimiento. Si bien la empatía es una cualidad valiosa, es importante no dejar que sea explotada por manipuladores que se presentan como víctimas. La psicología de la manipulación mental es un campo complejo y fascinante. Al comprender sus entresijos, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que también desarrollamos una mayor comprensión de las dinámicas de poder y la influencia en nuestras interacciones sociales. Este conocimiento nos permite navegar por el mundo con mayor discernimiento, tomar decisiones más auténticas y fomentar relaciones basadas en el respeto y la honestidad mutua. Recuerda que la conciencia es el primer paso hacia la libertad. Al estar informados y cultivar una mente crítica, nos convertimos en guardianes más eficaces de nuestra propia autonomía mental. Espero que este desarrollo profundo de los capítulos haya cumplido con tus expectativas y te proporcione un contenido valioso y atractivo para tu conocimiento en Audiomentores. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete. Gracias por ser parte de la comunidad de Audiomentores.